palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a adorar con las canciones al Señor. La primera se titula Grande Amor Sublime Eterno, está en nuestros signarios, es el número 160, y el segundo es Alma bendice al Señor. Pues podemos bendecir al Señor, bendecir su nombre, porque Él puso su vida por nosotros, ocupó nuestro lugar en la cruenta cruz, pagó el castigo que nosotros merecíamos. Él nos ha hecho suyos, le pertenecemos, y Él sabemos que nos va a mostrar su compasión, su misericordia y su fidelidad hasta el fin, por el gran amor que nos tiene. Así que de esta manera podemos estar agradecidos y servirle fielmente a Él, agradándole en todo. Pues bendiciones, hermanos. Grande amor sublime eterno, más profundo es que el amar, y más alto que los cielos, insondables y sin par. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, en la cruenta cruz murió. Mi bendito Jesucristo, mi castigo así llevó. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Buenas tardes, hermanos. Estamos un jueves más con las reflexiones que venimos teniendo en la epístola del apóstol Pablo a los romanos,
Y ya hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, donde el apóstol Pablo ha explicado lo que es el Evangelio, la salvación por la fe, la justificación, y él lo ha explicado de forma magistral, lo que es el corazón del Evangelio, ¿no? En estos 8 capítulos primeros, que son capítulos principalmente doctrinales, ¿no? En los que él ha explicado lo que es el Evangelio. Esta epístola es de las que con mayor amplitud explica lo que es la salvación y la justificación, ¿no? Y hoy vamos a ver los capítulos del 9 al 11. Comenzamos una sección con los capítulos del 9 al 11, donde el apóstol Pablo abre un paréntesis en el cual el apóstol pues va a hablar de Israel en su actitud con los pactos que él había hecho con ellos, con el pueblo de Israel como pueblo, ¿no? Como nación. Ellos fueron los receptores de la palabra, el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel nació el Mesías, que ellos finalmente rechazaron, ¿no? Y ahora surge la pregunta: ¿va Dios a cumplir con sus promesas, con las promesas que había hecho a sus antepasados y los pactos que él había prometido, después de que ellos han rechazado al Mesías? La respuesta es que sí, él sí va a cumplir con su palabra, ¿no? Y hoy tenemos los versículos del capítulo 9, versículos del 1 al 5, que vamos a leer, donde dice el apóstol, versículo 1: digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo mismo desearía ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne, que son los israelitas, que de ellos son la adopción y la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los antepasados de los que según su condición humana vino Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, empieza este párrafo que tiene 5 versículos, y hay una división clara. En los 3 primeros versículos el apóstol está hablando del amor que él siente por el pueblo de Israel, ¿no? Y en los versículos, eso en los versículos 1 al 3, en los versículos 4 y 5, el apóstol va a hablar de los privilegios que los israelitas tuvieron y que finalmente pues no supieron aprovecharlos, ¿no? Y eso nos habla los versículos 4 y 5. Comenzando con el primer versículo, dice: digo verdad en Cristo, no miento. Bueno, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Bueno, el apóstol aquí hace una afirmación, una rotunda afirmación, en la que él pone poco menos que a Cristo de testigo de lo que él está diciendo, ¿no? Dijo verdad en Cristo, ¿no? Esa forma de hablar, pues es una forma que él había empleado ya en otras ocasiones. Pone nada menos que a Cristo como testigo de lo que él va a decir a continuación. Y podemos ver un versículo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 23, donde también el apóstol pues viene a decir una expresión semejante, ¿no? 2 Corintios, capítulo 1 y versículo 23. Aquí el apóstol hace una afirmación pues semejante a la que hemos visto en el versículo 1 de Romanos capítulo 9. Dice 2 Corintios 1:23:
pero yo os aseguro por mi vida, y pongo a Dios por testigo, que hasta ahora no he ido a Corintio por consideración a vosotros, ¿no? Bueno, es una forma de la que el apóstol tiene de hablar para asegurarles y confirmarles que lo que él está diciendo pues es verdad, ¿no? Y sigue diciendo aquí en el versículo 1 que no miento, es decir, lo que él está diciendo es totalmente verdad, ¿no? Y luego a eso añade y dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, ¿no? A la conciencia de Pablo que hay en su corazón, pues a eso se añade el testimonio del Espíritu Santo que mora en él, ¿no? Como mora en cada creyente. Y en ese sentido, pues lo que hace es reafirmar y confirmar esa verdad, ¿no? Esa verdad que él acaba de decir, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo habla de esa manera? ¿Por qué tiene que hablar y reafirmar lo que él está diciendo? Bueno, Pablo no tenía muy buena prensa, por así decirlo, de sus correligionarios, ¿no? De lo que es decir, de los judíos, ¿no? De ellos, de los de su nación. ¿Por qué le pasaba eso? Bueno, muy sencillo, ¿no? Todos sabemos que Pablo, pues, no siempre había sido cristiano, ¿no? Él antes había sido, como dice él en Filipenses capítulo 3, había sido un fariseo, religioso, observador de la ley, había vivido toda su vida desde la niñez así, había enseñado eso, había estado viviendo con sus camaradas, con los que eran igual que él, pero en un momento de su trayectoria, es más, perseguía a la iglesia del Señor, como vemos, ¿no? En un momento de esa persecución, Cristo tiene un encuentro con él personalmente y eso cambió totalmente su vida, ¿no? Eso dio un giro de 180 grados en su carrera de relación con Dios, ¿no? Y a partir de ese momento, pues, él no es que él estuviera en contra de la ley, ni mucho menos. Él nunca estuvo en contra de la ley, pero lo que sí hizo y sí enseñó es que la ley, pues, no servía para salvarse, ¿no? Los ritos religiosos y la ley y las costumbres que había, pues eso no servía para la salvación. La salvación se obtenía solamente por la fe en Jesucristo. Y eso ellos pues no lo entendieron, no entendieron el cambio que hizo Pablo y mucho menos aceptaban su doctrina, ¿no? Y vamos a ver unos versículos en Hechos capítulo 21 y versículo 21, donde podemos ver algo de lo que estamos diciendo, ¿no? Hechos 21 y versículo 21, ¿no? Dice allí, Hechos 21, sin embargo, por aquí se ha oído de que tú vas enseñando a los judíos que viven en el extranjero a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres, ¿no? Bueno, eso para ellos pues llegó a ser una cosa tan chocante, ¿no? Que el apóstol Pablo, que antes había estado guardando todas esas cosas, ahora dijera que no era necesario guardarlas, ¿no? Para salvarse, ¿no? Y de tal forma llegaron a estar contra él que incluso llegaron a desear acabar con su vida, ¿no? Y lo vemos allí también en Hechos capítulo 23, el versículo 12 dice, cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo pena de maldición no probar bocado ni beber nada hasta haber dado muerte a Pablo. Es decir, ellos habían llegado a tener tal antagonismo contra Pablo que finalmente querían acabar con su vida, ¿no? Y es que ellos no entendían el cambio que él había tenido, ¿no? Y lo que él enseñaba, y mucho menos aceptar los principios que él enseñaba, ¿no?
Así que Pablo para ellos llegó a ser un traidor, un desertor, y algunos comentaristas dicen que que Pablo llegó a ser el Judas del judaísmo, ¿no? Por ese cambio, ¿no? Por esa, según ellos, esa traición, que ellos se sentían traicionados por esa conducta, ¿no? Pero Pablo en ningún momento, pues, había cambiado nada en cuanto a la ley, porque la ley bien enseñada tenía su aplicación, entonces como la tiene ahora, pero no para salvación, ¿no? Bueno, sigue diciendo luego el versículo 2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tenía una gran tristeza, una inmensa tristeza, y tenía un dolor continuo, un dolor constante, un dolor persistente, un dolor crónico, un dolor que no tenía fin, que no se le quitaba, ¿no? Y vemos aquí, por así decirlo, la conmoción interna que el apóstol tiene por el rechazo del pueblo de Dios con los privilegios de los que luego él va a hablar, que había tenido, y así todo había rechazado al Mesías, ¿no? Y sigue el versículo 3 diciendo, porque yo mismo desearía ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne, ¿no? Bueno, pues aquí también el apóstol va sumando a lo que ha dicho antes, y dice, da un paso más, ¿no? Dice que yo mismo desearía ser separado de Cristo. Otras Biblias dicen anatema, separado, y eso quiere decir separado para perdición, para condenación, ¿no? Esa era una acción inalcanzable para él, no era posible, pero bueno, es una forma de hablar que él tiene, ¿no? Porque en el capítulo 8 que él ha hablado dice que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces el creyente nunca puede perder la salvación. La salvación es una cosa que el Señor nos ha dado y no la podemos perder. Pero bueno, eso es una forma de hablar que él tiene aquí, ¿no? Que él dice que desearía ser separado o apartado a condenación por, dice, amor a mis hermanos, que son los parientes, que son los que son mis parientes en la carne, ¿no? Y está refiriéndose obviamente pues a la nación de Israel, ¿no? A los suyos, ¿no? Y aquí, hermanos, vemos el amor profundo que este hombre tiene, el apóstol Pablo, pues por los israelitas, por los de su nación, está hablando aquí, ¿no? Y es un ejemplo también para nosotros, ¿no? El amor que debemos de sentir por las personas que tenemos, por así decirlo, a nuestro alrededor, y que deberíamos de tener, como el apóstol tenía, pues ese amor que él tiene, ¿no? Un amor que le llevó pues a orar por ellos. En el capítulo 10 y versículo 1, él dice que llegaba a orar, estaba orando por ellos también. Capítulo 10 y versículo 1, dice ahí el apóstol, hermanos, ciertamente deseo de todo corazón, y mi oración a Dios es por salvación de Israel. Él estaba orando por la salvación de Israel, estaba intercediendo delante del Señor, y él amaba a sus compatriotas, aunque ellos pensaban todo lo contrario. Por eso hace esa reafirmación de que él los ama, que lo que él está haciendo, él no está en contra del judaísmo, él los sigue amando a ellos, hasta tal punto que él está orando constantemente por ellos, sufre por ellos, tiene amor por ellos y intercede delante del Señor para ver si algunos de ellos por lo menos pueden aceptar al Señor y salvarse, ¿no? Esa actitud de rechazo hacia Cristo, hacia el Mesías, ¿no? Pues no impidió que él siguiera amándoles y siguiera interesándose por ellos, ¿no? Por eso él les amaba, porque él les amaba, ¿no? Y podemos ver, hermanos, unos versículos en
el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y los versículos 34 al 35, ¿no? De Lucas, capítulo 13. El Señor ha estado durante meses, incluso años, ya está finalizando su ministerio, y por norma general, pues el pueblo había rechazado le había rechazado a él, ¿no? Y dice aquí el escritor Lucas 13, 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste, ¿no? Es decir, ese desecho persistente, ese rechazo persistente, ¿no?, que el pueblo de Israel tuvo con el Señor, a pesar de, como dice él aquí, que él quiso juntarlos a todos, ¿no?, que todos vinieran a él, y finalmente pues ellos lo rechazaron, ¿no? Y ahora se lamenta aquí, ¿no?, de la actitud del pueblo, de su propio pueblo, ¿no?, del rechazo de su propio pueblo hacia él mismo, ¿no? Y luego a continuación el apóstol, en los versículos 4 y 5, él da una descripción detallada de los beneficios o los privilegios que ellos tuvieron, y son extraordinarios, ¿no? Dice el versículo 4 que son los israelitas, ¿no? Israelitas aquí se está refiriendo a la nación literalmente de Israel, ¿eh? Él escogió a la nación de Israel, no escogió a otra nación, escogió a la nación de Israel, escogió a Abraham, y él llevó a cabo pacto con Abraham, posteriormente lo hizo con Isaac y Jacob, ¿no? Pero ellos tuvieron este privilegio de ser la nación escogida por Dios, ¿no? Y tuvieron también de ser la adopción, dice que son la adopción, ¿no? La adopción y la gloria, ¿no? Cada palabra, ¿no? Ellos fueron adoptados por el Señor directamente, ¿no? Y lo vemos allí en Éxodo capítulo 22 y versículo 23, vamos a ver un versículo allí. Éxodo 4, capítulo 22, Éxodo capítulo 4 y versículos 22 y 23. Dice así: entonces dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito, ¿no? Es decir, él escogió al pueblo de Israel, ¿no?, para sí mismo, ¿no? Y es lo que le está diciendo aquí. Y luego vemos algo más también en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, que no vamos a leer porque no hay tiempo, ¿no? Y así continúa el apóstol hablando, ¿no? Habla de la gloria que ellos vieron, que pudieron contemplar. Ellos vieron esa columna que les seguía durante el día, o esa nube durante el día, esa columna de fuego por la noche. Vieron todas esas cosas, fueron los privilegiados, vieron su gloria, oyeron su voz, el pacto dice también, y la palabra pacto aquí se refiere también a los pactos que Dios hizo con el pueblo, ¿no?, y con la nación de Israel, ¿no?, que comienza en Génesis capítulo 12 y continúa a lo largo de todo el Antiguo Testamento hasta las promesas hechas a David, el pacto que hizo con David, y finalmente el último pacto que hizo con la venida de Jesucristo, ¿no?, un nuevo pacto, un último y definitivo pacto, ¿no?, que se consumaría cuando Cristo viniera, ¿no? La promulgación de la ley también se refiere a lo que sucedió en el monte de Sinaí, cuando Dios le dio las enseñanzas, y bueno, le dio así un montón de normas de conducta, no solamente religiosas, sino también les dio una ley para gobernar su política social y religiosa, ¿no? Era un pueblo entendido, sabio, que de haberlo seguido y haber hecho lo que Dios les había mandado, había sido un pueblo que habría servido primero
habría sido un bien para ellos y luego una enseñanza para las demás naciones, que eso era lo que el Señor pretendía, ¿no? Que las demás naciones supieran que había un Dios que se manifestaba a través de ese pueblo, y a través de ese pueblo pues darse a conocer también, ¿no? Y en eso ellos fallaron, ¿no? El culto también nos dice, ¿no? Era el servicio sagrado que los israelitas debían de realizar, ¿no? Y eso lo tenemos en el libro de Levítico, ¿no? Decían las normas, los sacrificios, todas esas cosas, ¿no? Y las promesas que Dios hizo también, dice, ¿no? Y se refiere pues a las promesas hechas que Dios hizo a los patriarcas, y de manera especial la promesa del Mesías que luego vendría, ¿no? Los patriarcas también, pues se refiere en referencia a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Y finalmente ya el versículo 5 dice que la promesa del Mesías, ¿no? De los que según su condición humana vino Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Claro, esto no te puedes parar en toda la dimensión de estas palabras de que Cristo es Dios, ¿no? Pero bueno, lo sabemos por otros pasajes y aquí lo dice literalmente, ¿no? El Mesías que ellos rechazaron, ¿no? Y por el cual, por ese rechazo, pues es por lo que el apóstol pues está triste, tiene un dolor continuo, un dolor constante por el rechazo de ellos hacia el Mesías, ¿no? Un Mesías que ellos rechazaron, ¿no? Con todos los privilegios que tuvieron, cómo los desperdiciaron, ¿no? Nosotros hoy también tenemos, hermanos, muchos privilegios, tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. En realidad somos unos privilegiados, ¿no? Que nosotros no seamos como ellos, con todas las promesas que tenemos, que sepamos aprovecharlas, ¿no? Oremos. Señor, ayúdanos a valorar las bendiciones que tenemos en Cristo, a sentir amor por los perdidos, un profundo amor como lo sentía Pablo, y a compartir el Evangelio con ellos, para que ellos también puedan disfrutar de las bendiciones que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonad, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, sea
seas por siempre bendito. Dios mi Salvador,